Bueno, aquí empezamos el siguiente vídeo en el que os voy a enseñar cómo instalar Windows 7 y algunas curiosidades como las particiones, qué diferencia hay entre partición y memoria lógica. Y bueno, lo primero es que cuando ya tengáis lo del disco que os dije de hacer, yo creo un nuevo Windows y vamos, he creado un nuevo Windows para enseñaros. Y bueno, que cuando lo instalases, como os enseñé en el anterior tutorial, tenéis aquí lo que en el anterior tutorial no os mostré porque ya os dije que os lo mostraría en este. Os sale esta ventana, aquí esta ventana que es el idioma, la hora o el lugar en el que estás y el idioma también del teclado. Ya veis que si aquí pulsamos, aquí no hay, pero en nuestro caso porque esto es una máquina virtual, pero normalmente aquí en la versión de disco vendría el idioma de vuestro país y quizás alguno más. Pero aquí de momento no nos va a cambiarlo porque pues somos españoles. Entonces le daríamos siguiente. Y aquí nos salen unas opciones. Instalar ahora. Esta que es que saber antes de instalar Windows, que te explica lo que necesitas saber antes de instalar Windows, que os la podéis leer si queréis. Realmente no es necesario, pero la tenéis ahí si queréis leerla. Y os explica algunas cosas que pues viene bien saberlas de vez en cuando. Y reparar el equipo. ¿Qué es reparar el equipo? Reparar el equipo es para cuando tú ya tienes un sistema Windows instalado, arreglarlo o restaurarlo, digamos. Pero de momento, como no tenemos ninguno instalado, le daríamos a Start ahora, que es la opción que nos sale. Y aquí el programa de instalación se iniciaría y os saldría esta siguiente ventana, que es las leyes de privacidad. Aquí tenéis que decirle que sí, que aceptar, porque si no, no hay otra opción para continuar, así que aceptáis. Y aquí os sale qué instalación deseáis. Esto es importante que lo entendáis. Actualización. Actualización es cuando ya tienes un Windows, actualizar, que si sale alguna actualización, actualizarlo. Y entonces, para que se actualice a una nueva versión de Windows. Pero conserves los archivos. Pero en este caso no tenemos ningún Windows instalado. Entonces tendríamos que ir a personalizada y avanzada. Y aquí saldrá esto, que es lo siguiente. Aquí que os voy a explicar los discos. Aquí en Windows, como curiosidad, os diré que los discos aquí en Windows tienen numeración. Se llaman por numeración. En este caso este es el disco 0, que es el disco que yo he creado en esta nueva máquina. Y os voy a explicar cómo hacer particiones y formatear. Bueno, formatear os lo explicaré luego, pero os voy a explicar cómo hacer una partición. Aquí tenemos un disco. Aquí lo que tenemos que hacer, podéis darle siguiente y se hará de forma automática. Pero básicamente lo que tendríais que hacer para dejarlo mejor colocado que dejando el ordenador hacerlo de forma automática es ir aquí y a donde veáis aquí. Bueno, esperad que os lo vuelvo a hacer. Aquí y aquí veis que os sale esto. Pues le dais aquí a esta pestaña que sale nuevo. Con el disco este seleccionado nuevo. Y os saldrá esto. Tamaño. En este caso pongamos que hacemos un disco de 60 gigabytes. Pues serían 60 y le añadís 3 ceros. O sea, 60.000. El número que queráis añadiendo 3 ceros. Pues en este caso 60.000, por ejemplo. Añadimos 3 ceros. Y le daríamos a aplicar. Le dais a aceptar. Pasa un rato. Y veis que aquí tenemos 1, 2 y 3. Estos son dos particiones y esto está sin asignar. Este es el disco 0 y el disco 0, porque en sí son el mismo disco. No ha cambiado, o sea, no es un nuevo disco como tal. Y aquí os explicaré también otra cosa. Aquí lo normal sería este disco de aquí abajo que veis, hacerlo de 60 y ponerlo ya nuevo. Y con eso formatearlo. Pero no lo voy a formatear para que veáis luego qué se puede hacer con esto. Y aquí tenemos pues las dos particiones, ¿no? Esta va a ir para el sistema operativo, o para el sistema, para el sistema, y esta es para el sistema operativo. Entonces, aquí con ella seleccionada azul, al darle siguiente se autoformateará de forma automática. Nosotros normalmente le daríamos aquí, pero bueno, de forma automática, así que le daríamos siguiente. Y ahora se comenzará a instalar. Esto va a tardar un rato, así que vosotros aquí veréis un corte y bueno, va a instalarse. Bueno, continuando por donde lo dejamos, ya se ha descargado, que se os tardará en un rato, unos 20 minutos tarda, más o menos, aquí va a tardar. Y os saldrá esto, la siguiente pantalla que os pregunta el nombre del usuario, pues ponéis vuestro nombre si queréis, o el nombre que queráis. Yo le voy a poner Pepe, por ejemplo, ponéis Pepe, por ejemplo, y aquí os sale PPPC, poniendo que vuestro nombre. Yo normalmente para las empresas os recomiendo poner el PC y el número, porque van a ordenaros por números. Y le dais a siguiente. Luego os dirá una contraseña. Esto sería
Si no fuese una simulación, a ver, la podemos poner así, pero si no podríais poner una contraseña. Normalmente le pondríamos una contraseña, pero aquí no la vamos a poner porque no nos hace falta. También os pedirá esto, que es la clave de producto. La clave de producto es que cuando tú compras un Windows, lo puedes comprar con una clave y tú tienes que introducir esa clave. Yo en este caso no la hemos comprado ni nos hace falta, así que no. Y aquí esta parte es importante. Tenemos la configuración, los tipos de configuraciones. La recomendada, que esto lo que hace es instalar actualizaciones importantes de seguridad y actualizaciones recomendadas para problemas y demás de Windows. O instalar solo actualizaciones importantes, en este caso solo actualizaciones de seguridad importantes para la seguridad del dispositivo. Y en este caso, nosotros como estamos en una simulación, vamos a darle a preguntar más tarde, porque si no, mientras os enseño esto, podría saltarme alguna actualización y tardan mucho las actualizaciones, ya que pueden durar hasta una hora algunas. Así que le daríamos a preguntar más tarde. Aquí importante, ¿qué nos sale? Nos sale el horario. El horario. Nosotros estamos a 13, el día está bien, pero si os fijáis aquí abajo... Ah, bueno, no he dicho nada, que lo he visto mal. La hora también está bien. Y esto básicamente lo ajustáis a la hora UTC o al meridiano en el que estéis. Nosotros estamos en el de Greenwich. Entonces, como ya lo tenemos bien ajustado, pues le damos a siguiente. Esto es importante, ¿en qué red estás? Pues el tipo de red en el que trabajas, en una de trabajo, en una pública o en una doméstica. Yo en este caso estoy en una doméstica, así que le daríamos a una doméstica. Y esperaríamos a que se conectase, que nos suelen tardar mucho. Las redes domésticas son de las más seguras, ya que pues, son redes privadas, y las de oficina también son privadas y también son bastante seguras, pero un poco menos que las domésticas. Y las menos seguras son las redes públicas, en las que pues podrían ser, por ejemplo, cafeterías o bares, y pues son muy poco seguras y pues muy poco recomendables de usar. Aunque si las necesitáis usar, se pueden utilizar perfectamente. Y aquí, como podéis ver, ya con la red que hemos seleccionado se reinicia, si no me equivoco, se inicia el sistema operativo. Y entonces os enseñaré las particiones, cómo crear y eliminar particiones y qué son, digamos, las particiones y qué diferencia entre partición y memoria lógica, porque no es lo mismo, aunque parezca lo mismo. Aquí esto tardará un ratito en cargar. Bueno, aquí habréis visto en corte porque pues he tenido un problemita, o sea, un problema que he tardado mucho en descargarse y pues bueno, a vosotros no creo que os tarde tanto, pero bueno, iniciarse que diga y vamos, ya está ya. Pero bueno, se abrirá esto y esto es el menú de inicio, lo puedo poner así, ya sabéis que a mí la pantalla grande no funciona, no sé por qué, pero bueno, igualmente os lo puedo explicar. Entonces ya aquí os voy a explicar las particiones y cómo extenderlas. Lo primero sería ir al botón de inicio y aquí en el botón de inicio ir a equipo. Y en equipos nos saldrá esto, que tenemos el disco local. Y diréis, ya, pero no teníamos otro creado. Sí, teníamos otro, pero no se ve, ¿verdad? Pues entonces vamos a equipo y clic derecho y vamos a la sección administrar. Esperamos a que cargue. Suele tardar un poquito en cargar. A ver si carga. Ya os digo, no es normal que os vaya tan lento, pero a mí que tenía un problema y va un poquito lento. Pero bueno, vamos a administración y vamos aquí, veis aquí abajo, administración de discos. Encima de servicios y aplicaciones, administración de discos. Y aquí nos saldrá esto de aquí, que es la administración de discos, en la que tenemos el C, que es el reservado para el sistema, y el C, que son los dos que tenemos, y solo tenemos un disco, que es el 0. Estas dos cosas de aquí, ¿qué son? Esto de aquí, que veis, son particiones. Particiones, lo veis aquí abajo, particiones. Esto es una partición. Esto os lo voy a explicar ahora para que ya dejarlo explicado. Y esto que veis aquí son particiones. Esto de aquí es un disco. O sea, particiones es esto. Y una memoria lógica o un disco lógico es esto de aquí. ¿Lo veis? La diferencia. Esto es un disco lógico o una memoria lógica. Y esto son las particiones. Y ahora os voy a enseñar cómo crear particiones, extenderlas, eliminarlas o añadirlas. Bueno, lo primero es cómo hacer una partición. Pues podemos hacerlas
de esta forma. Primero, aquí por ejemplo, el espacio asignado, sin asignar que yo dije antes es este. Podemos hacer esto, darle a un nuevo volumen simple y nos saldrá esto. Le damos siguiente, el espacio, que pues le vamos a dar todo. Asignar letra dominada, la letra, bueno, espera, el espacio no le vamos a dar entero. ¿Por qué diréis? Porque quiero esto. Quiero enseñaros una cosa de cómo extender. Pero bueno, ahí el espacio. Nos preguntan la letra para el disco, o sea, cómo queremos llamar al disco, la letra. Pues le vamos a poner nosotros, por ejemplo, G, la letra, ponéis la que queráis. Y le dais a siguiente. Luego aquí nos pregunta en qué sistema lo queremos guardar. En el ETF es el mejor porque es el más moderno. Nos pregunta si le queremos poner alguna etiqueta, que en este caso no nos hace falta. Y también le damos siguiente y finalizar. Y aquí veis, tenemos la para el sistema, la del sistema operativo y el nuevo volumen G. Y ahora sí, veréis que si ahora vamos aquí a los archivos, aquí a los archivos, podréis ver que tenemos dos memorias lógicas, la C y la G, que está vacía porque pues la acabamos de crear, pero ahí veis que podemos tener dos. Y ahora, después de haber explicado lógica y la lógica, lo que son las particiones y las lógicas y sus diferencias, os voy a explicar cómo formatear una partición. Digamos que esta, que es la G, bueno, no, antes de formatearla vamos a extenderla, ¿no? Pues esta, ¿veis aquí? Esta de aquí, ¿no? Pues la marcamos con clic derecho y nos saldrá esto, extender volumen. Le daremos extender, siguiente, siguiente, finalizar. Veis que ahora lo que había aquí, en este lado, en el lado de la derecha, de la G, se lo ha llevado a la G, ya tiene más espacio. Eso es porque la hemos extendido. Ahora os voy a enseñar cómo formatear y luego cómo crear y eliminar. Bueno, crear ya os lo he enseñado, así que cómo formatear y cómo eliminar. Para eliminar es tan simple como hacer esto, eliminar volumen, y os saldrá esto, le dais que sí y veis que se elimina el volumen. Luego, para formatear sería teniéndolo ya creado, que en este caso pues lo vamos a crear rápido. Teniéndolo creado, como veis aquí, esperad que cargue un poco, que tarda un rato en cargar. Teniéndolo creado, podemos reducirlo para hacer más pequeño para hacer particiones más pequeñas. O sea, nosotros podemos hacer así, reducirlo. Y por ejemplo, así, ¿no veis? Lo reducimos. Y con esto podemos reducirlo. Y aquí tenemos este ya reducido. Pero ahora eso no nos hace falta, así que lo vamos a dejar en extendido. Y aquí tenemos este que es el E, porque hemos borrado antes. Y ahora os voy a enseñar cómo eliminarlo del todo. O sea, eliminarlo del todo, no, eliminarlo ya lo expliqué en otro vídeo. Cómo eliminarlo en Windows, digamos, ese día. Pues le daréis eliminar volumen y os saldrá este aviso. Le daréis que sí y ya veis, no asignado, se elimina completamente. Y para extenderlo ya os lo enseñé antes. Y creo que aparte de eso, no, sí, me quedaba formatear, que me he liado. Os he explicado dos veces lo de borrar. Bueno, no pasa nada, me he liado yo. Se me he equivocado, pero bueno. Que como decía, ¿cómo formatear? Pues aquí le daríais clic derecho a que queréis formatear. En este caso vamos a hacerlo con este, que no tiene nada, está vacío. Y le daríamos formatear. Nos saldrá la etiqueta a la que le queremos poner, pues pongamos disco Pepe, por ejemplo, disco Pepe. Ya recordáis, NTFS siempre es mejor para guardar. El tamaño de la unidad predeterminado y aceptar. Esto, dar formato rápido y darle a aceptar.
nos preguntará tal, aceptar, entramos y formato, y ahí ya, ¿no veis? Ahí, pum, se ha formateado. Y ahora que ya está formateado, ya estaría con forma aquí. Y diréis, ¿qué es el formato? ¿No veis? Aquí pone disco PP. ¿Qué es el formato? El formato, digamos, que es como darle una estructura al disco. Y básicamente eso sería todo lo que tenía que explicar en este vídeo. Así que yo creo que por este vídeo nos iremos despidiendo. Y bueno, es así de sencillo instalar Windows y lo básico sobre sus discos. Y bueno, eso sería todo. Hasta el próximo vídeo.